Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador una vez más. Un placer enorme darle la bienvenida para disfrutar esta noche su entrevista 8 en punto. Ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales. Esta noche vamos a hablar con nuestros invitados de todos los jueves, noche de análisis sobre temáticas de actualidad, postura ante el supuesto golpe de Estado que se le acuñó al partido Arena por parte del Ejecutivo, postura ante la petición de la creación de la CICIG, equiparable a la CICIG de Guatemala, para investigar casos emblemáticos y que muchas veces estos no son desarrollados a plenitud o las expectativas no se cubren por parte del Ministerio Público, la Fiscalía General de la República. Conversaremos también sobre la investigación de la corrupción en nuestro país, particularmente el tema El Chaparral. Esa es nuestra propuesta de esta noche y por supuesto también tenemos sorpresas. Con gusto en estudio le damos la bienvenida a don Mauricio Meyer. Don Mauricio. Buenas noches, un placer Sergio. tenerlo acá. Igualmente, gracias. También con gusto, señores, le damos la bienvenida al doctor Oscar Godoy. Doctor, un placer. En segundo se incorpora don Dagoberto Gutiérrez y en segundo también, señores, vamos a conversar con uno de los 11 cubanos que trataron de ingresar el pasada noche, el lunes, en el aeropuerto Óscar Arnulfo Romero. Así es, vamos a conversar en 8 en punto. El tema se va a desarrollar precisamente como usted está acostumbrado, a plenitud. Vamos a saludar a quien hace posible noche tras noche el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Algunas cosas te das cuenta que son distintas desde que llegas. Otras se empiezan a sentir diferentes a medida pasa el tiempo. Es fácil darse cuenta que acá donde yo estoy, casi todo es más grande. Los edificios, los puentes, las avenidas, las distancias. Pero las cosas que uno extraña estando acá son las que allá donde vos estás son más grandes. Son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos. Que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos por una banca más humana. Y bueno, señores, ya lo habíamos adelantado, esta noche vamos a conversar con uno de los ciudadanos cubanos, de los 11 que trataron la noche del lunes de ingresar al aeropuerto, al territorio salvadoreño, al aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el Beato. Le damos la bienvenida en Estudio 2 de Canal 33 al señor Henry Constantin, que también es periodista. Henry, un placer tenerlo en su casa, El Salvador, Canal 33, 8 en punto. Buenas noches y gracias a ustedes y a todo El Salvador por tenerme aquí. No, gracias a usted por dedicarnos el tiempo de su agenda. Henry, vamos a tratar de ser lo más puntual posible para que el pueblo salvadoreño, que está todas las noches muy pendientes de 8 en punta, pueda absorber conceptos de cómo se dio y se ha dado hasta este momento el incidente de ingreso de su persona y los 10 cubanos adicionales, sus compatriotas, a suelo salvadoreño. La primera pregunta es: ¿cuál es la razón por la cual ustedes trataban de ingresar e ingresaron al final de cuentas a El Salvador? Nosotros venimos aquí a participar, estamos participando en la conferencia ministerial
Comunidad de las Democracias, un evento que se organiza periódicamente y agrupa a representantes de la sociedad civil y de los gobiernos de muchos países del mundo. Veníamos como representantes de la sociedad civil cubana independiente, somos periodistas, activistas de derechos humanos, líderes políticos. Un poquito porque de pronto fueron retenidos por muchas horas en el aeropuerto de El Salvador y en el cual, según rotativos, se esbozó de que venían en términos muy regulares los 11 cubanos. Veníamos en términos muy regulares. Nosotros veníamos invitados por la Cancillería de El Salvador, que gracias a ella logramos estar aquí finalmente, a pesar del mal inicio. Y teníamos todos los 11 que estábamos aquí, teníamos visa de Estados Unidos múltiple de 5 años que permite entrar a El Salvador. Ese es el único requisito que la embajada salvadoreña en La Habana pone para los que los cubanos entremos aquí, y todos lo teníamos perfectamente legitimado. El asunto de que si había algún fallo en los documentos, nunca se nos informó. Nos enteramos cuando vimos la prensa salvadoreña al otro día, después que llevábamos casi 20 horas de retenidos. Y nunca ningún funcionario vino a decirnos, mire, este es el problema. O sea, creo que realmente hubo algún fallo en las autoridades de migración. ¿Cómo los han tratado hasta este momento, Henry? El resto de El Salvador y el resto de las personas de otros países que nos hemos encontrado aquí, muy bien. Creo que a pesar del trago un tanto amargo, nosotros estamos acostumbrados a tragos de eso cotidianamente en Cuba. Por eso nos llama un poco la atención recibir así un trato en El Salvador, pero el resto ha sido todo muy positivo. He encontrado, bueno, amigos de antaño, hemos hecho nuevas amistades, hemos hecho muchos contactos, hemos contado un poco de lo terrible que está la situación en Cuba, y que espero que ustedes sigan preservando su democracia para que no pase lo que tiene nuestro país, que no hay libertad, el progreso no acaba de llegar nunca a pesar de promesas de más de 50 años. Y la gente se va masivamente por miles todos los meses. Henry, ciertamente no es el primer ni el último evento en el cual ustedes han asistido para esbozar este tipo de señalamientos en contra del gobierno cubano. ¿Ya en algún otro país ustedes han tenido algún tipo de problemas de esta naturaleza? Sí, cómo no. El caso es que estábamos un poco entrenados para esto, porque en la pasada cumbre de las Américas en Panamá, los cubanos que fuimos de manera independiente, representando organizaciones o proyectos independientes, fuimos casi todos, no todos, muy mal recibidos por las autoridades de migración panameñas. Y cuando luego llegamos a las calles, a los eventos de la cumbre, vimos que además había una violencia latente en los representantes del gobierno cubano, que nunca fue reprimida, ni advertida, ni contenida por las autoridades panameñas. ¿Cree usted en alguna manera, Henry, como un periodista de carrera, que incide muchísimo en la noticia? Disculpe que le interrumpa, el periodismo de carrera es práctico. El gobierno cubano me ha expulsado de 3 universidades estudiando periodismo por mis ideas, así que termine su pregunta si quiere. Solo una aclaración. Perfecto. ¿Cree usted que en algún momento tiene relación lo que usted venía a esbozar en contra de democracia de la isla cubana, el gobierno? ¿Cree usted que tiene íntima relación, que en algún momento los han detenido, no solamente en El Salvador, sino que, como usted acotaba, en Panamá también? Yo conozco el gobierno del país donde vivo y sé que tiene unas manos bastante largas, manos que a veces llegan a afectar el normal comportamiento democrático y el respeto por la libertad que yo sé que impregna a la mayoría del pueblo salvadoreño y sus instituciones. Sé que esa mano larga existe y estoy acostumbrado a verla. No me asombró verla aquí. Ok. Henry, me llama muchísimo la atención porque obviamente estamos monitoreando nosotros en el preciso momento en que se desarrolla esta entrevista, y la bloguera Joanny Sánchez acaba hoy por hoy de apuntalar en las redes sociales de que ustedes fueron retenidos porque vienen instrucciones precisas de La Habana, Cuba. ¿Qué tan cierto es esto? Probablemente sea muy cierto. Quizás yo no soy el más indicado para contar la historia, y quizás este momento en el que somos invitados de tantos salvadoreños de buena voluntad no es el mejor momento para contar todos los detalles de la historia, y tampoco lo sabemos. Pero desde que salimos de La Habana y en cuanto llegamos notamos que nos estaban esperando
e incluso otras personas que viajaban con cerca en ese mismo día, solo por el hecho de ser cubanos, fueron retenidos también. Entonces, estamos casi seguros de que es así, y ojalá El Salvador rectifique definitivamente comportamientos con personas que solo vienen a hablar de libertad, personas que solo vienen a hablar de periodismo, de progreso, de desarrollo, de sociedad civil, y que sirva de ejemplo para que toda América acoja a los cubanos que queremos un país con libertad, con democracia, con progreso, y no colabore en su vigilancia, en sus restricciones, en su persecución. Ok, tengo entendido que en el momento de realizar la ponencia, de emitir ustedes todos estos comentarios de derechos humanos y de democracia y conceptos íntimamente ligados, conexos sobre el gobierno cubano, ustedes fueron abucheados, arremetieron contra ustedes ciertas personas que se encontraban en este evento y particularmente diputados de la Asamblea Legislativa de nuestro país. No he percibido reacciones negativas, al contrario, he estrechado muchas manos y he recibido, y los demás de la delegación, los 11, hemos recibido muchas muestras de apoyo. Sospecho que quizás algunos sectores de la política salvadoreña tengan opiniones distintas sobre nosotros. Como es un país libre, tienen la gran oportunidad de decirlo, incluso en tonos ofensivos. Lamentamos que sea la ofensa parte del lenguaje político. Eso es lo normal en Cuba, desde un sector de los cubanos que están en el poder hacia otros, los que no están. Y es algo que ojalá la democracia pueda limarlo progresivamente. ¿Cree usted en alguna medida, Henry, por los últimos sucesos que se han dado de la apertura de embajada tanto en Cuba como Estados Unidos, de haber dado pasos gigantescos luego de la Guerra Fría y particularmente empezar a desmontar en algún momento el alejamiento que tenía el gobierno de los Estados Unidos con Cuba? ¿Este va a ser el detonante para que Cuba poco a poco vaya dinamizando en temas tan sensibles como la democracia y el respeto irrestricto a los derechos humanos? Me gustaría creer que sí, pero después de los meses que han pasado desde diciembre, que fue el anuncio de estas relaciones hasta la actualidad, Cuba no ha cambiado nada en lo material y ha empobrecido mucho más en lo espiritual. Un montón de cubanos que quizás tenían alguna esperanza en que el arreglo del conflicto Cuba-Estados Unidos mejorara sus vidas, ya están decepcionados. Evidentemente, para todos los cubanos hoy, o para la inmensa mayoría de ellos, perdón, queda claro que el conflicto que tenemos, las limitaciones para nuestra libertad y nuestro desarrollo, vienen de dentro de Cuba y no se arreglan con embajada de Estados Unidos ni de ningún otro país, de ningún otro planeta. Se arreglan con cambios profundos en la cúpula de poder de Cuba y en toda la sociedad. Henry, una última pregunta, porque también se barajó la posibilidad de que ustedes arribaban a nuestro país con un destino que probablemente podría ser los Estados Unidos, pero que nunca un retorno probable a la isla cubana. Hemos visto en la pasada celebración de la Copa de Oro en los Estados Unidos, donde muchos atletas, no solamente de Olimpiadas, sino que de la selección de fútbol, puntualmente hablando, desertaron y han desertado precisamente luego que salen de la isla cubana. ¿Por qué se están yendo aún más cubanos si parece en alguna medida que Cuba está abierto, según Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, a cambios significativos y profundos? Hasta ahora no ha habido nada significativo ni profundo de cambio. Los cubanos, como le dije, se están yendo mucho más que antes de diciembre, en estampida, por mar, por tierra, legal o ilegalmente. Los 11 que vinimos aquí no clasificamos en ese grupo, y en mí, en lo personal, soy de las personas que cree que antes de huir del lugar donde le va mal, prefiere hacerlo un lugar donde le vaya bien. Y en eso estoy trabajando y por eso voy a regresar este sábado a la isla. Ok, una última pregunta. Le dije que era la última, pero no es cierto, me acaba de ocurrir otra. Y es que en alguna medida, usted como periodista, el periódico de España ABC ha en alguna medida vertido cierta información de la isla cubana, donde en alguna medida usted recordará que se suscribió un editorial de un libro del ex guardaespaldas del señor Fidel Castro, donde compartía con Jorge Ramos de la cadena Univisión ciertos conceptos. ¿Qué tan veraces son estos? Usted que vive allá en la isla. Si puede aclararme los conceptos. Porque... Puntualmente, que en alguna medida el guardaespaldas
de Fidel Castro había manifestado de que lo había decepcionado grandemente porque este dignatario ciertamente tenía muchos vínculos con la narcoactividad, así lo dijo puntualmente. Sí, eso estoy casi seguro que el guardaespaldas tenía mucha razón. La narcoactividad era una actividad económica demostrada, por lo menos hasta los finales de los 80, practicada por gran parte del gobierno cubano, y la prueba de eso fue que fusilaron al más alto general de Cuba porque está involucrado en eso, y ningún general en Cuba hace nada por su cuenta sin consultarlo con su jefe superior, que es el hoy muy anciano Fidel Castro. Perfecto. Henry Constantin, debo de agradecer inmensamente el tiempo destinado, no a mi persona, sino que al pueblo salvadoreño, y a esta su entrevista 8 en punto. Muchísimas gracias. Gracias a El Salvador y a usted. Gracias. Vamos nosotros, señores, antes de tener las reacciones de los dos caballeros, hacemos la primera pausa comercial. Quédese con nosotros. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Muchísimas gracias por su preferencia. Arranco con usted, don Mauricio, reacciones luego del conversatorio que tuvimos con el periodista cubano, el señor Henry Constantin. Por favor. Bueno, mírenlo, por lo que logré ver, la situación de ellos no es una situación que sea extraña por el hecho de que sean cubanos. Eso sucede todos los días en el aeropuerto internacional de El Salvador. Lo que pasa es que fue coincidente con el evento al cual ellos están siendo parte. Es difícil pensar el por qué las autoridades de migración tuvieron el problema con ellos, pero no es un incidente diplomático, por lo tanto yo creo que ni siquiera vale la pena comentarlo. Es una cuestión muy especial, esto es una cuestión política, es una cuestión de sentimientos cruzados, y yo no tendría mayor interés en comentar nada de lo que él dijo, sinceramente. Perfecto. Doctor Godoy, voy con usted, por favor. A mí me llamó la atención el incidente, porque tal vez no tiene la categoría de un incidente diplomático, pero sí es un incidente donde hemos visto fuerza, hemos visto la policía deteniendo gente para que entre al país. No olvidemos que cualquier ciudadano del mundo tiene derechos de tránsito, derechos migratorios que deben respetarse, y la única manera en que uno pudiera, como funcionario o como autoridad, detener a quienes quieran entrar al país, que tengan situación irregular en su documentación, o que se tenga información precisa que vienen a realizar actividades ilícitas en el sentido estricto. El caso de estos cubanos es un caso que se repite en diferentes lugares donde hay eventos donde ellos pueden mostrarse como una contradicción a los discursos oficiales sobre La Habana, sobre Cuba. Y más que todo en el caso de que en El Salvador se estaba desarrollando una conferencia o un evento, un seminario sobre democracia y desarrollo, esto se muestra como una contradicción o como un discurso paralelo. El discurso de quienes dicen que van a promover la democracia, pero también el discurso de policías deteniendo a personas para que no entren al país en una flagrante violación a derechos de expresión, derechos de organización, derechos de tránsito, derechos migratorios, que vale la pena resaltarlos. Deben resaltarse porque uno debe estar atento a las conductas de aquellos que, teniendo poder, también tienen vocación autoritaria. Y la vocación autoritaria es una contradicción en las democracias, y por lo tanto eso siempre hay que hacerlo ver. Lo otro es que tengamos un discurso de disidentes cubanos al mismo tiempo que un discurso de cubanos pro sistema. Eso es interesante porque a nosotros nos permite comprender qué es Cuba, porque Cuba no es solo un rostro, Cuba tiene diferentes rostros. Cuba tiene el rostro de quienes están a favor del régimen, Cuba tiene el rostro de quienes no están a favor del régimen, Cuba tiene el rostro de quienes mejor se silencian para no comprometerse, pero también Cuba tiene el rostro de la comunidad política internacional que observa estos fenómenos. Lo interesante es que al final los muchachos pudieron entrar al país, se les terminó respetando sus derechos,
y esa es una reivindicación que vale la pena resaltarla. Perfecto. Vámonos al otro tema rápidamente para aprovechar el tiempo, señores. Y es que, como ustedes recordarán, a principios de esta semana y a finales de la anterior, se hicieron señalamientos muy serios, donde se esbozaba que el Partido Arena había llamado el pasado sábado en las cercanías del redondel del parque infantil, por medio de redes sociales a militantes y a todas aquellas personas que requerían realizar una marcha. Lo cierto es que el gobierno ha señalado que el Partido Arena está fraguando un posible golpe de Estado. Don Mauricio, más allá, si es cierto o no es cierto que se ha articulado un plan de esta naturaleza, ¿considera usted que está el país en condiciones de propiciar un golpe de Estado? Como en el pasado, en los gobiernos de los militares, veíamos nosotros casi a diario, de una forma de hablar. Mire, la realidad es que toda esta situación del golpe de Estado, para mí representa, y voy a tener que ser bastante duro en mi expresión, una estupidez supina de un gobierno que no sabe cómo distraer la atención pública. ¿Por qué? Porque en estos tiempos que estamos viviendo en nuestro país, pretender distraer la atención de los problemas tan fuertes que tiene el país con algo llamado golpe de Estado, es una estupidez. Pero ojo, es más tonto el Partido Arena por haber recogido el guante. Es que el problema que está sucediendo en Arena es evidente. No están siendo propositivos, están siendo reactivos a lo que está sucediendo en el país. Preguntémonos tan solo una cosa. Hace 3 meses fuimos todos a votar por rostros. Los diputados que ahora están en la Asamblea están ahí porque la gente decidió votar por rostros. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué de diferente es votar por rostros a como votábamos antes? Si al final de cuentas esos rostros nuevos se acomodan rápidamente al sistema. Arena renueva su bancada con muchos diputados nuevos que ni siquiera han sido capaces de dar un listado de sus asesores. Juan Valiente, que yo esperaba que su apellido le ayudara mucho en sus actitudes, no ha hecho nada en la Asamblea para separarse de ese. Y fíjese que Arena tiene en su grupo parlamentario una ex vicepresidenta del país, 2 ex candidatos a presidente del país y a la vez un exalcalde de 6 años de la capital. Un ex candidato a vicepresidente. ¿Y a dónde está ese talento si no han sabido ser proactivos? El Frente sigue jugando a un juego que solo ellos posiblemente sepan cuál es. Esta situación de los cubanos en el aeropuerto, la situación de los 5 cubanos recibidos como héroes en casa presidencial, que ni siquiera a la reina de España se les recibió así. ¿Ah? Y estos señores 5, ¿quiénes eran? Sino algunos que estuvieron presos, porque en Nueva York quisieron poner bombas y lo reciben aquí con bombo y platillo en casa presidencial. El presidente lanza este fin de semana un nuevo programa que se llama Salvador Cumple. Han gastado una cantidad de publicidad en donde lo que nos están mostrando son instrumentos de música para una banda de paz regalados por la Fundación ALBA. Cuando el presidente de la República cumpla su promesa de hace 14 meses de que él iba a estar al frente del problema de la delincuencia que tenemos en nuestro país, entonces sí podremos decir Salvador cumple. Pero esa promesa no la ha cumplido. Por el otro lado tenemos, imagínense la tontera de los diputados, están pensando en tener estado de sitio, proponiendo ese estado de sitio en los municipios más difíciles de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Van a obligar a los mareros a pedir la renta, la extorsión durante el día.
No van a lograr nada. Hace 2 programas yo dije que lo primero que yo estaba esperando era que los soldados reclamaran su bono, pero me quedé corto. Bueno, ya lo hicieron. Claro, pero me quedé corto porque también los custodios de los centros penales quieren su bono, Sí. porque también los PPI quieren su bono, y los 13 millones que ya le dieron al ejército, ¿a dónde están? O sea, es un populismo tan tonto y que desafortunadamente tenemos un liderazgo tonto y una oposición más tonta, porque no están haciendo nada, no están proponiendo nada. Yo ya no le creo a nadie. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Empezar a pensar en liderazgos nuevos, pero no liderazgos incrustados en un partido político. Este país necesita líderes empresariales, necesita líderes sociales y necesita líderes políticos, no necesariamente dentro de un partido político. Doctor Godoy, por favor. Bueno, hay que aclarar algunos conceptos, ¿verdad?, en este asunto del golpe de Estado. Para comenzar, quiero decir que el golpe de Estado es una técnica política, está en los manuales de política, ¿verdad? El golpe de Estado es una herramienta de política de control cuando los sistemas están fallando y cuando es necesario utilizar fuerza para estabilizar, para controlar, para recuperar. Y el manual dice que después hay que devolver, ¿verdad? El problema es que los golpes de Estado en América Latina no han devuelto, ¿verdad?, el poder, ¿verdad?, a la sociedad civil. Los gobiernos de facto. Los gobiernos de facto, ¿verdad? Pero un golpe de Estado en sentido estricto, según la teoría política, es una operación de control, ¿verdad? ¿Cuándo se justifica el control? Cuando falla el sistema, cuando el sistema está seriamente amenazado, de manera que factores clave del Estado como territorio, autoridad y poder están disfuncionados, o cuando las mafias van ejerciendo un control sutil de los espacios y las operaciones políticas del país. Eso es lo que se plantea en teoría. Entonces, el golpe de Estado es una operación política. Pero ¿de qué estamos hablando en estos días? Yo no creo que estemos hablando de golpe de Estado. Estamos hablando de un discurso de golpe de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que no se está hablando de una operación política, sino que de una operación electoral. El FMLN y el gobierno necesitan encubrir, necesitan distraer a la sociedad de los factores claves que ya se plantean como indicios de que el gobierno está en una falla crónica de cumplimiento de los grandes objetivos nacionales. Las teorías de la defensa nacional hablan que cuando no se están cumpliendo los grandes objetivos nacionales y no se está promoviendo el desarrollo, el país puede estar en crisis. Entonces, el FMLN necesita cubrirse para que nos desconcentremos de esas grandes fallas que hay en el terreno, las fallas de la seguridad, la falta de oportunidades, los miles de niños y niñas y adolescentes desaparecidos o muertos, la incapacidad del Estado para proteger, el control territorial de las fuerzas del crimen que desplazan al Estado, desplazan al gobierno, un país que no está respondiendo a los problemas de la salud, un ministerio de salud por el suelo que no da medicinas, que no da atención médica, que humilla constantemente a la gente. Ok, debo entender por lo que usted está diciendo, doctor Godoy, que en alguna medida cuando usted nos explicaba en el pasado reciente sobre el tema de las elecciones, en el tema del fraude, usted decía, mire, es una estrategia política. ¿Usted piensa que esto también es una estrategia política, el decir, me quieren dar un golpe de Estado cuando ciertamente no hay la característica? ¿Eso es lo que usted está diciendo? No, aclaro, no es una operación política, es una operación electoral. La operación política es cuando en efecto se realiza el golpe de Estado. Pero ¿qué se necesita para que haya un golpe de Estado? Se necesita control de la fuerza, se necesita control del aparato principal de coerción, me refiero a las Fuerzas Armadas, me refiero a las policías,
Pero ¿quién controla las Fuerzas Armadas? ¿Quién controla las policías en este momento? ¿Quién tendría realmente la capacidad fáctica de dar un golpe de Estado? Ahora, lo que pasa es que si nosotros vamos a la Constitución, si usted quiere opinar, perfecto. Si nosotros vamos a la Constitución, sabemos que el comandante general de la Fuerza Armada es el señor presidente de la República. Sí. Perfecto. Pero si también nos quedamos nosotros dentro de un artículo de rango constitucional, el derecho, la insurrección es un derecho, y lo dice la Constitución. Sí. El tema es que si yo me planteo que en esta nueva realidad que nosotros tenemos, si seguimos pensando que solo la Fuerza Armada es la capaz, bajo el poder coercitivo, de dar un golpe de Estado, entonces nos tendríamos que explicar qué es lo que pasó con el expresidente de Egipto, por ejemplo, Mubarak, que no fue el ejército. ¿Qué es lo que ha pasado en Guatemala? Sí. Que no fue el ejército el que salió a las calles a exigir que la ex vicepresidenta Valdetti y ahora Otto Pérez Molina dejen el cargo. O sea, no solamente el ejército puede dar golpes de Estado. Pero separemos los conceptos. El golpe de Estado es un golpe de fuerza, sí, que puede derivar de una situación de insurrección, puede derivar de una situación de conspiración de estamentos del mercado, estamentos militares, estamentos policiales, o puede derivar de una conspiración de las mafias del crimen organizado, o de las mismas mafias organizadas para el saqueo y la corrupción de los fondos públicos. Pero si le mueven a sociedad civil y ese día, sí, como en el pasado se dio con la planadora verde, las gremiales se ponen de acuerdo y no trabajan, no pueden llegar a eso, doctor. Sí, no pueden, porque al final se necesita una fuerza para que consume el golpe. Y esa fuerza no la puede dar. La sociedad civil puede presionar, puede organizarse, puede avanzar, pero al final hay liderazgos, hay élites que consuman el fenómeno de golpe de Estado. El golpe de Estado ocurre, y tenemos harta experiencia en El Salvador, como una fuerza. Y la única vez en que esa fuerza, y me refiero a la fuerza militar, no es tan necesaria, es cuando la fuerza de la razón jurídica y el control de las instituciones clave del Estado podrían desplazar, por ejemplo, a un presidente, que son los golpes civiles. Por ejemplo, un presidente suprimiendo un Congreso o suprimiendo una Corte Suprema quitando un presidente, son golpes técnicos, pero en última instancia son fuerza jurídica, fuerza militar. Pero en el caso de que se esté hablando de un golpe que tenga que implicar fuerza militar, quiere decir que el FMLN y el gobierno no confían en su ministro de Defensa. O quiere decir que los aparatos de inteligencia militar no están funcionando porque están permitiendo que una conspiración esté por ahí caminando. Yo estaría despidiendo al ministro. O esto también da para pensar, ¿y no sería posible también un autogolpe? Ok. ¿Cómo Mauricio? Mire, yo creo que el embajador de Alemania definió muy bien lo que estamos viendo. Él dijo, mire, dejen de estar hablando de golpes de Estado y dedíquense a trabajar, que eso es lo que la gente espera. Las posibilidades de un golpe de Estado militar no existen porque no hay disciplina dentro del estamento militar. Tan es el ejemplo que hemos visto sindicatos de policías nacionales, civiles, haciendo huelgas, mandando mensajes. Mañana se supone que los soldados que no han recibido el bono van a marchar. ¿Cuándo habíamos visto esa falta de disciplina dentro de un ejército? El problema que tenemos en El Salvador es que ya nadie controla nada. Aquí no hay un liderazgo sólido que ponga en orden todo lo que estamos viendo. Entonces, hablar de un golpe de Estado en un país no es nada más que, como muy bien decía aquella película, La dictadura perfecta, es una cámara china. Es una cámara china que se utiliza para distraer a la gente. Imagínense cómo somos de torpes y cómo juegan con la opinión pública los que alguna idea tienen de cómo manejarla. Hacen toda una investigación, hacen toda una historia para averiguar cómo salió la carta del penal de Zacatecoluca y encuentran un chivo expiatorio.
Pues si el 70% de los que están presos tienen celulares, si no se necesitaba sacarlo físicamente. Y en eso hemos perdido una semana. Tonteras. Estamos más interesados si las visitas a los presos ya no van a ser durante la noche, sino que durante el día. Visitas íntimas. Entonces, ¿qué es lo que están proponiendo? Claro, van a bajar de 10 personas visitando a sus reos a 5. Sí, es que estamos viviendo en un país en donde nadie está poniendo orden y nadie tiene talento para que nos demos cuenta todos los ciudadanos de que estamos en las manos de una cantidad de gente incapaz. Señores, vamos a otra pausa. Quédese con nosotros. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de ACOBI de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOBI de RL, su banco cooperativo de confianza. Perfecto, en este bloque, señores, vamos a hablar de dos temas a la misma vez. Porque diputados del Partido Arena que me acompañaron esta semana decían, señores, la investigación del Chaparral ya lleva más de 1 año, 9 meses. Y es que en alguna medida, como ustedes podrán haberse dado cuenta, la empresa Intertechne, que fue contratada por adjudicación directa, como dijeron acá los diputados, y que después se lleva a cabo la construcción de la represa El Chaparral con un 28%, fluctuantemente hablando de la construcción de y que se pagan alrededor de 108 millones de dólares por evitar, según palabras del presidente en aquel entonces, el señor Funes, evitar un arbitraje. El tema es que luego se vuelve a recontratar a la empresa Intertechne por 5 millones de dólares y la actual administración de la Autónoma ha dicho de que no va a tomar en cuenta ese dibujo porque no le da ningún tipo de resultado. Lo interesante es que en este segundo dibujo la empresa Intertechne dijo que la montaña nunca se había movido. Don Mauricio, voy con usted. De ahí es donde dicen, luego de que la Fiscalía tiene 1 año y medio del expediente, mejor creemos la CICIG. Bueno, mire, esto de la CICIG creo que lo estamos entendiendo mal. Creo que no se está explicando bien qué es lo que se pretende con la CICIG. Si la CICIG ya la tenemos en nuestro país, pregúntese usted por qué razón Francisco Flores está siendo investigado por la Asamblea. Ese es yo diría, un ejercicio para combatir la corrupción de un expresidente. Si lo que estamos pidiendo con una CICIG en el país es que no sea solamente Francisco Flores al que haya que investigar. Yo creo que Mauricio Funes, decía muy bien hace muchos años un escritor en el Colatino, debiera de comenzar a escuchar ya pasos de animal grande, porque tarde o temprano, en el orden, tanto Tony Saca como Mauricio Funes estarán en la misma situación que se encuentra Francisco Flores. ¿Por qué? Porque los tiempos se van aclarando, porque los tiempos nos van mostrando cosas que en el pasado jamás hubiéramos pensado que podrían existir. Yo creo que el fiscal general de la República es la persona que sabe exactamente lo que ha sucedido con lo del Chaparral. De ahí su enemistad con Mauricio Funes, expresidente de la República. En el sentido, no enemistad, sino que diferencias. Mauricio Funes incluso en un momento lo acusaba. Toda esta película que hemos visto, los actores reales son los únicos que conocen toda la situación. Ahora, al final de toda la historia se resume similar a lo de Selenel, que tuvimos que pagar creo que 300 millones de dólares para que nos devolvieran lo que era de nosotros. Lo del Chaparral, hay diputados que tienen en la Asamblea 15, 18, 20 años y que aparentemente conocen lo que ha sucedido en los últimos tiempos.
Pero a mí siempre me queda la duda si están siendo honestos, porque ellos también en algún momento conocieron esta parte oscura de la película. Si es que ese es el problema de este país, la gente quiere parecer honesta. Ahora, es lógico, don Mauricio, que de pronto hemos visto a los diputados de la Asamblea Legislativa articular una comisión especial para la investigación del caso Francisco Flores, pero no sobre este caso y no sobre el expresidente de la Asamblea Legislativa, el señor Reyes. Porque Richard Nixon dijo alguna vez que cuando usted quiere que se haga algo, dele la responsabilidad a alguien. Cuando usted quiera que no se haga nada, conforme a una comisión. Ojo. Entonces, lo de Francisco Flores tiene un alto porcentaje personal. Es esa parte personal. Creo que muchos lo hicieron personal en el caso. Lo hizo Mauricio Funes. Mauricio Funes ha padecido, y todos lo sabemos, es una persona resentida, ¿verdad? Y cuando usted confunde ese resentimiento con su estatura presidencial, cae en estos avatares en los que está Mauricio Funes. Pero yo le diría a Mauricio, pasos de animal grande se comienzan a escuchar para él. Perfecto. Doctor Godoy, voy con usted, su opinión sobre estos dos temas, el Chaparral y la creación de la CICIG. Sí. Yo he dicho en otras entrevistas sobre este tema que en lo particular a mí sí me gustaría la presencia de una entidad bajo el formato de la CICIG de Guatemala, porque es un suprapoder con una independencia suficiente que junto a la Fiscalía podría profundizar en serio en los grandes casos de corrupción que aún no se han investigado. Ya hemos visto cómo en la medida en que la corrupción se destapa, la gente se indigna y eso contribuye a la cultura política y contribuye a mejorar la conciencia política de los ciudadanos, pero también ayuda a que otros funcionarios se inhiban de practicar actos de corrupción masivos como estos. Ya vimos el caso Taiwán, el de la Diego de Holguín, el de los hospitales, las redes de hospitales, el caso Selenel, pero también está pendiente el caso del Chaparral, que es una corrupción reciente, el caso Polistepeque, el caso de pasaportes diplomáticos a personas que no tienen nada que ver con la función pública, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas deberían destaparse para que el cuadro quede completo, para que no quede el dibujo de que solo por un lado hay corrupción. Hay corrupción en ambos lados, porque ya hemos dicho en este programa que la corrupción... solo de un lado se quiere investigar. Correcto. Una comisión internacional podría ayudar a demostrar que esas otras formas de corrupción que ya mencioné también son tan similares a las otras y hasta nos pueden sorprender las cifras de la corrupción, que pueden ser 3, 4 veces superiores a las otras. Eso es lo que se trata de encubrir. Bueno, la Comisión de la Verdad fue una institución de esa naturaleza. Sí, pero la Comisión de la Verdad era en un contexto diferente, ¿verdad? En el que se permitió mentir también, ¿verdad? Sí. En el que se permitió también mentir, ¿verdad? Porque solo una parte quedó señalada de los crímenes de guerra por parte de la izquierda y las otras no, ¿verdad? Pero bien, volviendo al punto, una comisión de este tipo sería un sobrepeso a la Fiscalía para que la investigación no sea solo mera comunicación, ¿verdad?, sino que se haga investigación en serio y se puedan judicializar casos que sorprenderían a muchos de qué tan experto es el sistema de la clase política en hacer corrupción a nivel industrial como la que hacemos nosotros, porque en El Salvador la corrupción se ha convertido en una cultura política de las élites, se ha convertido en la praxis cotidiana de los políticos y se ha convertido en el principal objetivo de candidatos. Los candidatos en este país no están pensando en acceder al poder para ayudarle al pueblo. Quieren, como se dice vulgarmente, llegar a componerse, dice la gente, ¿verdad? Y de eso se trata. Entonces una comisión internacional podría ayudarnos a seguir construyendo democracia a través de descubrir verdades. Sí, don Mauricio, quería agregar algo, rápido. Mire, los buenos corruptos tienen una gran ventaja porque hacen algo. Los malos corruptos, que solamente se roban la plata y no hacen nada de obra, esos son los malos. Pero buenos corruptos... O no comparten con nadie. O que no comparten. Los buenos corruptos, los que roban pero hacen algo, son preferibles a los que no hacen nada.
que eso es lo que de alguna manera frena a los países, ¿verdad? Ok, un amigo televidente dice algo similar a lo que usted dijo. Esto es la mitología de Cucatlán, es como la carreta chillona. Cuando usted la escucha lejos es porque está cerca, y cuando está cerca es porque está lejos. Aquí para muchos funcionarios o exfuncionarios parece que la carreta chillona se oye lejos, es decir, está cerca. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, ya no tenemos tiempo para más, nos despedimos rápidamente. Don Mauricio, un placer. No, igualmente. Doctor Godoy, un placer, gracias por habernos acompañado, usted también desde su hogar o de cualquier otro punto. Si me miran a don Dagoberto Gutiérrez, se nos durmió, salúdemelo y abrácelo, por favor, que el calorcito le va a caer bien. Soy Sergio Méndez, hoy jueves 23 de julio del 2015, así están las cosas, hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Pase muy buenas noches, será hasta mañana y una vez más, que el Señor bendiga a todos.